El Candás del 19 está recogido de una manera maravillosa en la novela José, de Armando Palacio Valdés. Era naturalmente un Candás netamente marinero, un Candás que estaba pues volcado en la industria de la salazón primero, del escabeche, y poco a poco, a medida que fueron llegando el desarrollo industrial de la conserva, pues todo eso se fue transformando. En vez de conservar el pescado en tabales o en barriles, escabeche, Candás se convirtió en un pueblo fabril. Llegó a tener 7, 8 bodegas. Entonces, el pueblo era un pueblo donde las mujeres trabajaban el pescado. Había profesiones como barrileros, como carpinteros, las personas que trabajaban en las fábricas. Cuando se empieza a industrializar, pues los hombres tenían una función, diríamos, técnica, de manejar las máquinas, la hoja de lata, hacer, en fin, las funciones propias de la mecanización. Y las mujeres siempre eran las que elaboraban. ¿Qué puede uno decir de esa época? Era una época de abundante pesca, que se exportaba casi toda a Castilla. Los fabricantes que empezaron a llegar a Candás eran todos castellanos, casi todos castellanos. Eran de León, de Palencia, de Cantabria, de algún gallego, pero sí, Candás tenía lo que llamábamos pequeñas bodegas de escabeche y salazón. Eran pequeñas bodegas que se situaban a lo largo del río, el río que hoy se llama Río Rita o Río Raitán o Río de la Pregona, debido a que para la elaboración, pues no había entonces, no había conserva todavía, no se podía conservar el pescado en latas, se exportaba en escabeche o en salazón. La llegada del tren a Beriña, Gijón, León, trajo un desarrollo importantísimo para Candás, porque se empezó a llevar en carros hasta la estación de Beriña toda la pesca, que a veces era muy importante dejarla rápidamente en los lugares en que se compraba. Y eso hizo que el pueblo también se desarrollara a través del ferrocarril. Antes la pesca iba por el puerto de Pajares, en carros. ¿Qué se pescaba? Pues se pescaba sobre todo bonito, merluza, congrio, roballiza, y todo eso se iba preparando a través de las artes, diríamos, artesanales, de emplear sal, vinagre, aceite refinado y laurel. Se llevaban en pachas a veces. El pescado, había varias formas de presentarlo. Había lo que se llamaban los colgaderos, donde el pescado se clavaba y estaba a la intemperie, se ponía a secar, como por ejemplo el bacalao. Así durante el siglo XIX. Como dije, Armando Palacio Valdés describe muy bien el ambiente marinero de Candás, el gracejo, el ambiente de los chigres, la religiosidad del pueblo. Armando Palacio Valdés habla de que los marineros eran todos realmente muy religiosos, porque a veces morían con mucha frecuencia ahogados, y todo eso les hacía poner los nombres a los barcos de los santos. Y después Candás fue un pueblo muy cantarín, muy amigo de la juerga también, era amigo tenía un deje especial. A Candás se le conocía a veces por el deje que tenía al hablar. La gente en las bodegas cantaba cuando estaba trabajando, elaborando el pescado. Entonces
Candás no era un pueblo triste, salvo cuando había las tragedias que eran bastante frecuentes. Los rapaces de barco eran rapacinos que, al ser ya un poco, cuando iban creciendo, iban a ser marineros, pero antes eran los rapaces de barco que se encargaban de la limpieza, de llevar el agua dulce a los barcos, pero la función principal era de llamar a los hombres para la mar. Tenían que ser los primeros que se levantaban, eran los rapacinos que yo llamo en alguna publicación mía de la Aurora. Rapacín de la aurora, sombra en el frío, el señor marinero sueña contigo. Y en los carros que bajan llenos de redes vas quedando dormido mientras amanece. Eran niñinos que al pie de los balcones, de las ventanas, llamaban: señor Manuel, que baje para la mar, señor Antón, que baje para la mar, y los marineros iban poco a poco bajando, y ahí estaba el rapacín, desde el arrabal hasta el muelle, llamando a los marineros. Era una figura un poco triste. La alborada candasina tuvo unos años de un gran esplendor, un esplendor tremendo, porque se formó una cofradía del Alba que tenía una gran influencia en los ambientes militares y marineros de la marina. Entonces a Candás llegaban barcos de guerra, llegó hasta el padre, el abuelo del rey, a una alborada, y era un acto en que era masivo, los muelles se llenaban de gente, había después un acto de mezclar las aguas de los océanos, se tenía un protocolo, se tocaba la banda de música, llegaba al muelle tocando, después había un toque de silencio, un toque de oración, las embarcaciones salían a tirar flores y una corona a la mar. Era un recuerdo, cuando ya Candás había dejado prácticamente de ser marinero. Era como querer de alguna manera afirmar su condición de marinero, pueblo marinero, y que recordaba su historia y sobre todo los que en ese acto a los que habían muerto en la mar. Todo eso pues tiene su, diríamos, culmen, y después poco a poco va decayendo. Yo quisiera que eso nunca decayera, aunque hubieran 4 personas, me gustaría que siempre Candás, en la víspera del Cristo, o en la mañana del Cristo, mejor dicho, tuviera un recuerdo, porque Candás es hija de la mar. Somos hijos de la mar, dice la canción. Somos hijos de la mar, navegaremos, etcétera, etcétera. Es una canción muy guapa. Y yo soy hijo, hijo, nieto y bisnieto de marineros. Mi bisabuelo era vasco, era un marinero vasco, y era muy corriente que llegaran marineros vascos y se fondearan aquí esperando la costera del Bocarte. Y muchos, como tenían que dormir en los barcos, debajo una lona, veían alguna mocina, saltaban a tierra y ya no volvían al barco a dormir. Se casaban y formaban familias aquí. De ahí todos los apellidos vascos, que tú conoces: Urriberri, Echevarría, Eizaguirre, que es uno mío, etcétera, etcétera, Aramendis. Todos estos eran vascos que venían a pescar bocarte aquí, cuando el bocarte empezó a comercializarse mucho en el País Vasco. ¿Qué representa para mí y los de mi generación? Pues representa pues una vida muy distinta, era una vida que tenías necesariamente que compartirla con la mar a la fuerza. La mar era el lugar de los juegos a la pelota, de bañarse, de pescar. La mar estaba siempre llamándote la atención, estabas escuchando las olas, yo nací ahí al lado, el ir y venir configuraba el carácter de las personas. Del pueblo de Candás, sin la mar yo no sé lo que seríamos, ¿eh? Sí. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar,
y enterrarla en la ribera. Rafael Alberti.